Y si bien a mí, no sé, como que el boom me encanta, yo me siento parte de una tradición latinoamericana, ¿cachai? Como es más o menos el arbolito donde yo me quiero situar. Claro. Esa tradición es excluyente, pues, ¿cachai? O sea, pienso, no sé, me formé con el boom latinoamericano y quiénes eran las autoras del boom, ¿cachai? Es mi lugar, llego sin disfraz. Nuevo episodio de Sin Disfraz acá en el Retiro Bar. Esta vez siempre estoy bien acompañado, digo lo mismo porque me encantan mis invitados, pero la verdad que para mí es un honor presentar a la invitada que me acompañará en esta entrevista. Me refiero a la escritora y periodista Romina Reyes, quien viene a conversar con nosotros a propósito de la reedición de un libro que a mí me encantó. Cuando salió, yo este libro lo leí hace 10 años y ahora lo vuelvo a leer, me lo vuelvo a reencontrar y me vuelve a encantar. Me refiero a Reinos, lo tengo acá. Esta es la preciosa edición que ha hecho la editorial Overall, a quienes le mandamos un saludo. Nos dejaron una copia para sortear entre todos los que vean la entrevista, así que atentos porque se viene concurso. Romina, salud, un placer tenerte acá en Sin Disfraz en el Retiro. ¿Cómo estás? ¿Cómo te pilla el otoño? ¿Cómo me pilla el otoño? Me pilla un poco deprimida. Estuve triste por las nubes. ¿Sí? Sí, pero una compañera de trabajo me dijo que igual me había vestido de negro, así que quizá no había ayudado mucho a la situación tampoco. ¿Tú eres de las personas que se deprime con los cambios de estación? Sí, igual sí. A mí me pasa, ponte tú, es súper fuerte en el cambio de invierno a primavera. ¿Ya? Me pega muy fuerte, me deprimo así. Pero igual es bueno saberlo, me da porque pena. cuando me acuerdo de eso digo, ya, eso era. Sí, como no es importante. ¿Sí? O no es tan importante. Pero ¿te pasa siempre en esta transición de verano a otoño o indistintamente? Sí, más verano-otoño. Más verano-otoño. Como la primavera la recibo bien. Sí, Ah, ya, suerte por sí, ti. tampoco es que no me gusta el verano. Creo una falsa dicotomía. ¿Y cuál es tu estación favorita del año? Mi estación favorita, la primavera. ¿La primavera? Sí, nací en primavera, así que... ¿Ah, sí? ¿Qué signo? Sí, Escorpión. Escorpión. Ah, pero primavera ya entrando al verano. Primavera caliente, podríamos decir. Sí. Ah, mira, Escorpión, ¿eh? Famosa Escorpión. Oye, este libro, acá tengo la primera edición, la edición original, que es de editorial Montacerdos, y cuando salió, la crítica fue bastante unánime, lo trataron súper bien, ópera prima, pero partiste así con todo. Rescato una frase de la Patricia Espinosa, pues ella dijo que era un libro oscuro y necesario. Me gustaría partir preguntándote cómo fue releer y volver a estos cuentos después de 10 años. ¿Eres de las escritoras que nos vuelve a leer una vez que ya se publica, como que te olvidas un poco del libro y vas al siguiente? ¿O igual le echaste una leída durante una década? Claro. Con Reino en particular siempre lo leí y lo releí mucho. ¿Sí? Sí, no fue para nada. Un libro como olvidado, abandonado. Cuando lo publiqué, al tiro me puse a escribir una novela y como que mi único referente de cómo hacer un libro era, yo misma, digamos, como de la cercanía que necesitaba y volví mucho a leer, mucho atrás como a leer cosas que me gustaban, a ver como cosas que sentía que había logrado como buenos diálogos, ver cómo los había construido. No. Porque algo que me gusta de la literatura es que siento que igual siempre es muy misteriosa para quien la escribe, entonces, ¿Sí? Claro, no por haber escrito el libro como que una sabe todo de lo que escribió, lo entiende ¿Hay algo que se bloquea o que se olvida del proceso de escritura, crees tú? Sí, o algo que te revela las lecturas, como publicar por primera vez para mí fue encontrarme con una audiencia grande que ya excedía a mi familia, a mis amigos, había críticos literarios, ¿cachai? Había lectores de carne y hueso. Había lectores de carne y hueso y con sus propias opiniones sobre el libro y eso igual te ilumina, decir, siempre digo que no, creo que ponte una de las cosas como de las que no fui consciente del libro al momento de publicarlo era como ¿Sí? de lo hardcore que era, ¿cachai? Como lo sexualmente explícito. Te quiero preguntar por eso, porque tanto en la primera lectura que le di hace 10 años como en la lectura actual, siento que me volvieron a sorprender las mismas cosas, así como, oye, ¿cómo la Romina puede escribir de esto? Que es como las cosas que no se dicen, que pronto todos pensamos, pero que obviamente en lo público, a veces ni siquiera con amigos, uno conversa los temas. Sí. Es interesante, claro, cómo te metes en la psicología y en la cabeza de tus personajes. Pero no nos vayamos para allá todavía. No nos vayamos para allá. Ya, ¿y cómo fue el proceso de reedición, de relectura, de reescritura?
¿qué cambia entre este Reinos y este Reinos? Por ejemplo, si yo tengo este, pero ya tengo este, pero alguien que tiene solo este, ¿debería Claro. volver a leer esta edición? ¿Va a encontrar novedades? Que Sí, yo creo que primero es una preciosa edición, el libro físico, pero hizo un trabajo muy bonito con la portada, con los colores, con insertarlo dentro de otro catálogo de autores, Claro. donde hay muchas voces, hay muchas óperas primas. Overall construyó un catálogo de muchas óperas primas, y ya está este como consolidado, que también es una ópera prima que creo que viene como a fortalecer ese catálogo y a la vez a mí también como a rodearme de autorías. Como estoy leyendo ahora Una taza de té para calmar los nervios, de ¿Ya? Rodrigo González, que es de Overall, y por ejemplo ahí, que es algo que conversamos ya, hay una línea de literatura LGBT más clara, que el primer Reinos no lo tiene, ¿no? Como que creo que este libro, también por las temáticas que tiene, es un libro que ha sido abrazado por las disidencias, que me ha hecho como conectar directamente con una lectoría lesbiana, bisexual, disidente. Y eso hace 10 años yo no ¿No lo buscaste? lo buscaba, no buscaba como posicionarme desde ahí. Buscaba simplemente como posicionarme como escritora, digamos, Pues tú acabas de salir de la universidad, tú estudiaste periodismo. Estudié periodismo. Sí. ¿Tenías 25 cuando publicaste El Reino? Sí, había salido hace un par de años, estaba trabajando Ya. y claro, renuncié a un trabajo para terminar el libro y un poco aposté Así de decidida. Sí, aposté por hacerlo, ¿no? Como me llegó la oferta, me dijeron, ¿tienes algo para publicar? Yo dije que sí, bueno, veamos, sin ninguna experiencia previa, Pero así como currículum, no tiene Pero experiencia en eso. ¿participaste en talleres de literatura, por ejemplo? Sí, sí, participé en muchos talleres de literatura, entre los... ¿Probaste los cuentos? Claro. ¿Hubo ese trabajo de ir Claro. como destilando, ver qué se decía? Claro, ahora también probar los cuentos era, más que una decisión así como autoral, era, bueno, un taller literario, no, cuando tení 18 años, vaya al colegio, estudié para la PSU, tampoco voy a escribir una novela en esas condiciones, no fue mi caso, ¿cachai? Como que el cuento también es un poco lo que se te da, ¿cachai? Claro. Y eso, o sea, me encanta el cuento, digo, como género, no lo quiero chaquetear, digo, pero claro, tampoco fue así como, voy a hacer un primer libro de cuentos, sino como, me gusta escribir, quiero ser escritora, como, a ver, ¿qué escribo? ¿Cachai? Cuentos, listo, ya. ¿Y querías ser escritora de chica? Sí, sí, no muy chiquitita. ¿Muy chiquitita adolescente? ¿Muy chiquitita...? No, niña. Niña. Nací con... No, o sea, es que... Te pregunto esto porque, no sé, por ejemplo, los artistas, siempre el compañero bueno para el dibujo, o los actores son los más histriónicos, no sé. En tu caso, ¿eres buena para contar historias de chica? ¿Como Sí. de cuentera mentirosa? No, es que soy como buena para leer, yo creo que era Ah, ya. más bien eso, como una afinidad por la literatura desde muy chica. Ya. Onda, me Amiga de la inscribieron- bibliotecaria del colegio. Me inscribieron en la biblioteca a los 6 años. Ya, era esa Como niña. así, así, esa niña. Cuando he hablado con compañeras de colegio me ¿Mm? dicen que no sé, yo como que no me acuerdo, son como es chistoso igual, uno no se acuerda, hay gente que guarda recuerdos que tú no guardaste de ti. Claro. mismo, como y me decían, no sé, como que para la prueba del Quijote yo hice el resumen y le conté el libro a todo el curso, yo no me acuerdo, pero digo, de más, pues, ¿cachai? Como porque lo leí efectivamente, no... Ah, o sea, de más ya- que no todos lo habían leído, ¿cachai? Claro. Entonces, solidario igual con las compañeras. obvio. Ya, estábamos en esta reedición y luego, bueno, ¿qué fue lo que cambió? Me interesa saber eso. Ah. No sé, agregaste cuentos nuevos, quitaste, sé que no cambiaron el orden, ya sé, porque lo leí, pero, Ajá, claro. pero quiero que nos cuentes también, pues, ¿Cómo que hay? Sí. ¿qué hay de...? Mira, yo creo Porque, que- porque es una reedición, no es una reimpresión. Claro, sí. O sea, igual primero que nada a la hora de pasarle como un libro ya publicado, como ya con su fama y todo, a otra editorial, también para mí fue, por un lado, que cambia, que esto tiene la visión editorial de Overall, desde lo estético y también desde el trabajo con el lenguaje. Ya, Y ahí, obviamente, a la hora de hablar con los chicos, también ellos fueron como muy respetuosos de nosotros no te vamos a proponer como, o sea, más bien no te vamos a proponer como, si tú quieres reescribir, ¿cachai? Nosotros vamos a hacer una lectura, pero a nosotros nos gusta el libro, nos gusta cómo es, entonces Claro. como, ¿cachai? Como también hubo, para llegar a Mira, hacer un bueno. trato en el negocio, también fue así como, porque yo dije, yo no estoy dispuesta a reescribir, a mí me gusta el libro. Claro. Como, yo no, Además que un libro, yo tengo una librería y es un libro que se seguía pidiendo siempre. sí, O sea, la gente volvía a buscar reinos y estaba agotado. No sé si descatalogado, pero no se había reimpreso. estaba perdido. Estaba perdido. Estaba perdido. Estaba perdido, claro. Y era... Me interesa eso porque tu libro
se publica en un momento donde están surgiendo como estas, podríamos decir, nuevas voces de narradoras mujeres. Pienso que está la Arely Uribe, está la Alia Trabuco, bueno, estás tú, está la Mónica Druigi, hoy que se me van a quedar mujeres en el tintero, pero en toda esta época que va entre 2010 y a 2020, pongamos en esta década, aparecen muchas voces femeninas, mujeres buenas, y tú fuiste una de las precursoras, yo siento, ¿no? Y por ahí rescaté una frase que la encontré en otra entrevista que te hicieron, donde tú decías que hace 10 años existía cierta sorpresa frente a una mujer que escribiera narrativa y que lo hiciera bien. Una mujer joven que escribiera, digamos, 25 años. Claro. ¿Ha cambiado eso? ¿Cómo era? Me parece que, o sea, no sé, cuando lo leo ahora, 10 años después, digo, bueno, quizás es un juicio un poco lapidario, ¿no? Sí. Sí, el lapidario, pero tenía 25 años, era ultrona. ¿Era ultrona? Yo soy ultrona, no tengo problema en decirlo, pero ahí es ultrona en todo sentido. Pero te sientes, por una parte, te sientes parte de una generación o de una nueva camada de escritoras que irrumpieron y bueno, vemos el caso de la Arely o el caso de la Alia que se han instalado súper bien, les va súper bien, tienen carreras como escritora, tú misma, ¿cachai? sí, pero ahí está la respuesta, tú mismo dices, como escritoras que irrumpieron, o sea, sí, pues, hubo una sorpresa, como hubo un tipo de escritora que siento que emergió, de las que éramos mujeres, que éramos jóvenes, que no estábamos vinculadas a una familia de escritores, a una familia de artistas, no todas, como que estaban posicionando otros temas, estaban trabajando voces femeninas, rescatando una tradición que en Chile más bien se dio soterradamente, nos tuvo como, todas, no sé, las mujeres de 35, de 40 años, sabemos como que a nosotras no nos enseñaron a leer mujeres, nos enseñaron que la literatura era de hombres. Yo siempre digo, como, me siento un poco cínica porque yo decía, hay que leer mujeres y mis referentes literarios son hombres, ¿cachai? Tu biblioteca personal, digamos, se nutrió de lectura masculina. No reniego, ¿cachai? Pero también me lo cuestiono, ¿cachai? Como que heavy porque igual es lo formativo, pues, ¿cachai? Yo ya estuve en octavo básico, como ya tuve las lecturas escolares, ¿cachai? Como ya eso fue lo que a mí me formó literariamente. Y si bien a mí, no sé, como que el boom me encanta, yo me siento parte de una tradición latinoamericana, ¿cachai? Como es más o menos el arbolito donde yo me quiero situar. Claro. Esa tradición es excluyente, pues, ¿cachai? O sea, pienso, no sé, me formé con el boom latinoamericano y ¿quiénes eran las autoras del boom, cachai? Buena pregunta. Había una mujer ahí que era la Carmen Balcells, que era la que estaba manejando a todos estos escritores. Claro. Es interesante esa historia porque ahí hay una figura femenina poderosa detrás de todo. Lo que quiero ir es que yo como escritora digo, estos son mis referentes y es como chuta, no sé, estoy pensando como cuando uno es niño y como que tenés modelos, donde veis que alguien se viste de rosado y te gusta y lo imitáis, ¿cachai? Como yo a la hora de ser escritora y sin una familia como de agentes intelectuales, ¿quién es mi referente si para mí un escritor es un hombre de mediana edad, ¿cachai? Claro. Que además, o sea, no tengo ni el género, no tengo la edad, ¿cachai? Entonces, como sí me topé con esa sorpresa que digo, claro, la frase es media irónica, ¿cachai? Pero creo que sí, para la industria literaria hace 10 años también fue un tema tener que lidiar como con estas escritoras, ¿cachai? Ya. Interesante. También hay un tema de clase que a mí me resulta interesante porque, digamos, el planeta libro, el mundo de la literatura es un microcosmos donde se replican cuestiones de lo macro, ¿no? Y es súper evidente que hay escritores que vienen, tú eres de Conchalí, si no me equivoco. De Recoleta. De Recoleta. Pero obviamente hay escritores que uno obviamente los puede ubicar en Santiago Oriente, claro, y que toda la literatura de, digamos, la nueva narrativa de los 90 bebía mucho de esa fuente, ¿no? Y estaba el Mercurio, la Zona de Contacto, y era un grupo que uno podía identificar, Providencia, Las Condes, Vitacura, La Reina, Ñuñoa, pero habían pocos escritores que contaran la ciudad de otra parte, ¿no? Desde otra visión. Y yo siento que tu caso, también el de la Arely Uribe, es súper evidente eso, cómo vamos a contar la sociedad, cómo vamos a narrar nuestra sociedad desde ser, en tu caso, de Recoleta, la Arely creo que era de San Miguel, o de... Y también me interesa tener un poco esa mirada, ¿no? 10 años después, habiendo pasado todo lo que ha pasado, ¿cómo lo ves tú? El tema de poco venir desde una clase social que no es la clase social dominante. Tú mismo lo dices, no vengo de una familia donde hayan intelectuales. ¿Cómo lo veis eso?
Creo que en la literatura han habido como ciclos. Por supuesto, la literatura proletaria es como un momento, no es... Porque tiene una tradición súper rica en nuestro país, y yo siento, muy masculina, pero que es muy rica. Uno lee El Río, lee Chicago Chico, lee a todos estos escritores y es como, wow, qué bueno, pero que lata que se conozca tan poco. Claro, es que yo creo que son como momentos, ¿cachai? Onda, lo que tú describes es como el círculo literario en el que yo siento como que aparecí como Onda Reinos y yo como escritora aparezco en un ambiente donde, claro, a mí me parecía con gente más bien como heredera, ¿cachai? Narrativas, digo, las narrativas contemporáneas, ¿cachai? Muy vinculadas, claro, como a un sector Santiago Oriente, un poco limitado, pero también muy como, con mucho posicionamiento en medios, como que eso igual era interesante. La gente estaba leyendo, como que también creo que de aquí a, no sé, viendo en retrospectiva, si bien es cierto que, claro, en Chile hay bajo índice lector, igual hay como un nicho ahora. Como que hay una escena. Hay una escena y hay lectores y hay como estas figuras que recomiendan libros y hay librerías y hay como hay una industria Claro. que funciona. Es un ecosistema que... O sea, claro, como yo digo, y te lo digo porque lo he pensado con estos 10 años y todo, digo, bueno, como yo existo hace 10 años, Reinos, la editorial, Montacerdos, Overol, existe hace 8, ¿cachai? Claro. Como, y existen, o sea, se mantienen, ¿cachai? Y eso es porque igual como que la irrupción de nuevas escritoras, de nuevas voces, ¿cachai? De más editoriales que también dieron espacio que hubiera voces disidentes, porque yo también como que emergí en un mundo donde, o sea, quizás, claro, quiero decir esto, como que redundo tanto en el tema de no tener vínculos, familia intelectual, no por despreciar ni mi clase social ni mi origen, ¿cachai? Sino por decir como, ¿qué vínculo tenés tú como para tener 25 años, tener un libro escrito y decir, publíquenmelo, ¿cachai? Claro. Como, onda, no conocía a nadie en Planeta, ¿cachai? En Alfaguara. No tenía idea, entonces como se dio también esa cosa virtuosa de que también había muchos fondos de cultura para editoriales, las editoriales estuvieron buscando también, creo que todavía, pero hubo un momento así muy de buscar, incluso así como en Instagram, buscamos primeras novelas, claro, escriben, ¿cachai? Porque también hubo un sistema que inyectó fondos de cultura, o sea, claro, tú que conocías escritores como Juan, todos viven a fondo de cultura, ¿cachai? Las editoriales publican libros. Claro, el Estado inyecta hartos recursos, claro, para que de acuerdo esto al fondo funcione. de cultura que se gasta. Bueno, no sé si hartos recursos, pero inyecta recursos. Inyecta recursos, sí. Pero se me perdió. No, perdimos. Ok, pero perdimos el hilo. Es mi lugar, llego sin disfraz. Me interesa conocer tus procesos creativos. ¿Qué es lo que miras? ¿A qué conversaciones les prestas atención? ¿De dónde sacan los temas? Creo que eso es súper interesante. A mí, por lo menos como lector, me gustaría saber de dónde te nutriste para armar las historias de Reino, que son, como decíamos, hay cuestiones que están muy en lo que se piensa pero no se dice, pero también hay situaciones de violencia física, sexual, pero también otras que rayan más con reflexiones sobre la amistad, sobre las relaciones amorosas. Entonces quisiera saber, y los diálogos, porque también para escribir buenos diálogos hay que ser bastante, desde mi perspectiva, hay que ser bastante sapo. Hay que estar ahí con el oído, hay que tener buen oído, pues eso significa estar escuchando conversaciones. Entonces cuéntanos un poco de dónde te nutres, qué es lo que miras. Ya, bueno, las conversaciones, por supuesto. Reino lo escribí en mi periodo como los 5 años que duró la universidad. ¿Ya? Paralelamente escribí cuentos en mi tiempo libre, a veces motivada por talleres literarios, otras porque quería escribir un cuento, otras quería escribir un cuento, luego me metí a un taller, metí el cuento ahí. Ya. Y en la universidad, que me acuerdo de esto por lo que dijiste, yo estaba en la revista de la Fech y una sección que tenía la revista se llamaba Susurro Urbano y se supone que eran cosas que uno escuchaba y como... O sea, había un aleonamiento de... Lo hacía por trabajo. Eso quiere decir que yo escuchaba y anotaba porque después lo ponía en la revista. Claro. ¿Sabes? Obviamente tenía su trabajo y uno lo arreglaba para que fueran más chistosos, pero sí, obviamente hay mucho de escuchar las historias de las personas. ¿Te ha pasado, por ejemplo, cercanas? estar en una fiesta o conversando en alguna conversación y decir, oye, esto me sirve para un cuento, esto me sirve para un libro? Sí. Pero también muchas veces me pasa y estoy curada, entonces se me olvida. Pero, o sea, entiendo la pregunta como si igual estoy buscando historias. Como que si estoy hablando con alguien... Me interesa conocer esa respuesta. ¿Por qué? Porque, claro, muchas veces los lectores
piensa que los escritores se imaginan todo y los escritores están rescatando cosas que vivieron, conversaciones que escucharon, momentos que los van modificando. Tu forma de trabajo opera más o menos así, Sí, sí. como ir quitando retazos de la realidad y armar Sí, sí, la historia. podría Porque ser. ahora, no, eso no lo pensé cuando leí por primera vez Reinos, así, pero ahora que lo volví a leer, fue como, y la Romina quizás de dónde sacó estas situaciones, estas tensiones. Y tengo razón, va por ahí, ¿no? Como que hay una capacidad de observación y de Sí, escuchar, de mirar, de observar. sí, me gusta la figura de los retazos, como, claro, me acuerdo que para el lanzamiento de Reinos con Overol hicimos una lectura con la editorial, ¿Mm? donde Emiliana Pereira, Camila Mardone y Celso hicieron lecturas de Reinos, como eligieron algunos fragmentos, y a partir de eso me acordé de dónde habían surgido. Porque claro, para mí yo veo los cuentos y veo precisamente eso como retazos, ¿cachai? Como una arpillera. Así Claro. Como, ya, como el fondo vino, no sé, de una historia que le escuché a una amiga, ¿cachai? Esto me acuerdo que lo leí en un reportaje y me interesó, ya, esto es como, no sé, un interés personal, ¿cachai? Como, ya, esto Funciona. me pasó a mí, esto lo meto, pero como que lo que me pasó a mí le pasó a otra persona aquí, Y ¿cachai? vaya ahí Como- haciendo un montaje, Claro, un pero Frankenstein de de... retazos de como contemporaneidad, quizás podría decirlo como Claro. una cosa más estética, que en ese momento, el contexto de producción del libro era como universidad, mujer, siglo XXI, Chile neoliberal, Claro. ¿cachai? Como, no sé... Estábamos en Piñera 1 cuando sacaste el libro, Sí, si no me equivoco. ¿cachai? Sí, y yo como muy marcada por la revolución pingüina. Era un momento el de efervescencia, de lucro. una efervescencia distinta a la que vivimos después en Claro, 2019. y también muy como... siento que siempre he estado muy politizada, pero en ese ambiente me costaba verlo porque el sujeto político era muy marcadamente un hombre de izquierda, ¿cachai? Como... todo era como el sujeto de la lucha, el obrero, como que en la Universidad de Chile éramos como súper nostálgicos de la UP, Claro. ¿cachai? Como, pero de una manera como bien estúpida, ¿cachai? ¿En serio? ¿Sí? Sí, y bien machista también. Entonces, como a lo que voy es que yo como que me acuerdo mucho de sentir como ya, obvio que estoy en contra del lucro en la educación, pero como, ¿por qué siempre tiene que ser un hueón? ¿Por qué siempre tiene que como por los hombres son los que llevan el discurso, los que hablan en la asamblea, los que llevan el lienzo, los que tocan el bombo, el hueón que sale en la revista para ejemplificar el lucro en la educación, como... Entonces como que siento que ahora digo, obvio, soy feminista, ¿cachai? Como estoy preocupada por la lucha por la No, igualdad pero de género, eso es un ejercicio que uno pero lo puede luego en ese hacer. momento como que me sentía desencontrada ¿Mm? y que en el libro como que yo creo que habla un poco de eso, como de no sentirse parte, ¿cachai? Como estar ahí, estar igual sensibilizada por toda esa precariedad y como no poder expresarla de la manera en que quieres expresarla, porque en ese momento de mi escritura, y creo que el libro también tiene eso, es como un feminismo contenido, ¿cachai? Como eso me parece bacán, como Sí. que no es el libro así... La gente se sorprende mucho con ¿Ah? Julio ahora que ha tenido nuevas lecturas, Sí. como dice, bueno, es una violación, como... Sí, po. y me lo dicen, como una amiga me lo dijo hace poco, como, es una agresión sexual, y yo como, sí, ¿cachai? Como... Claro. Pero no está vista de un punto de que tú le creas a la víctima, nada, es como No. el lado del weón, ¿cachai? Entonces, es como... Claro, ahí tú te puedes incluso, me acuerdo que este Celso, que es booktuber, tiene su canal de TikTok, y me acuerdo que él, siempre lo menciono porque creo que en esta nueva como vida que tuvo Reinos, él hizo una lectura de ese cuento y generó como un viral, ¿cachai? Por lo mismo, por decir así como... Claro, digamos, problematizarlo, ¿cachai? Y creo que eso igual llama la atención porque en la búsqueda como feminista también creo que estamos, me digo yo misma, como ávidas de discursos que problematicen, más que como que te digan, estas 10 hueonas son bacanes, ¿cachai? Ya. No sé, como más mujeres en la ciencia, como sí, todas somos Claro. bacanes, es como que creo que lo que tiene Reinos y que hace que sea vigente es que muestra una realidad que no ha cambiado porque es sistemática, ¿cachai? Ya. Y te lo muestra de una manera en que tú podés, como, te invita a ti como a pensar, ¿cachai? Como... Me quiero detener en el retrato o en la representación de la psicología masculina que hay en Reino, que me parece que es súper interesante. Bueno, ¿son cuántos? ¿7? Si no me equivoco. 6, de los 6 hay 5 donde son los hombres los que están contando la historia, ¿no? Y me vuelve a llamar la atención, 10 años después, esta capacidad que tienes tú de sumergirte en la psicología masculina. Lo dije al principio de la entrevista, como de contar lo que los hombres piensan, pero que no dicen,
ya sea por, claro, la masculinidad frágil, ¿no? Como dejar de ser hombres. Y quisiera conocer un poco, o sea, que nos cuentes un poco cuál es tu visión acerca de esta psicología masculina que en el libro claramente tú muestras como los cortocircuitos que hay, pues. O sea, hablemos de Julio, por ejemplo, el primer cuento, ¿no? Que es un hombre que empieza a leer en la Cosmopolitan como una guía para hacer sexo oral, y él se imagina como haciendo sexo oral o cómo tiene que usar la lengua. Pero él al mismo tiempo, cuando uno lo lee, parece que es muy heterosexual, pero al mismo es muy sensible de una forma en que, digamos, en el colegio uno no podía ser sensible de esa manera. Y tiene un erizo, y el erizo es muy lindo, el símbolo como este animal que le cuesta conectar, ¿no? Porque está lleno de espinas. Me gusta eso. Entonces, quisiera que nos cuentes acerca de tu visión sobre los claroscuros de esta psicología masculina, de los hombres de reino, no lo voy a hacer tan extenso, pero sí de los hombres de reino, que me parece que es muy interesante la forma en que lo abordas, ¿no? Como... Una buena pregunta. Gracias. Los claroscuros. Me acuerdo que uno de los talleres que hice mientras estaba escribiendo Reino fue con Alejandro Zambra. ¿Ya? Y en ese taller escribí La Karen, que es un cuento que se trata sobre como un tipo que va al cumpleaños de la ex y está toda esta tensión, pero ese mismo tipo en algún momento se imagina besando a otro hombre, claro, pero al mismo sí. tiempo se va a terminar peleando por una mujer. Entonces, claro. son situaciones que de alguna forma desajustan o descolocan como este binarismo, ¿no? Como agarrarse a combos por una mujer, muy masculino. Sí. Pensar que le va a dar un beso a tu amigo en una fiesta no es tan masculino. Y tú lo metes en un sujeto, digamos. Claro. Y eso lo vuelve muy interesante. Le pones matices a esta masculinidad tradicional, podría decir. Creo que a mí siempre como temática la ambigüedad sexual me ha parecido interesante para trabajar la ficción. Por lo mismo, porque ofrece más posibilidades, como más matices dentro de los personajes. Y también bajo la certeza de que los binarismos de género son artificiales. Claro, pero era una época, digamos, 10 años atrás, como la idea de lo binario y no binario no estaba tan extendida, ¿no? Como que el sexo es una gama de posibilidades, de colores. Sí, o sea, igual trabajar voces masculinas es algo a lo que me aproximé con cuidado. Me recuerdo como muy investigando, así como a los hombres, amigos, parejas que tenía cerca, como que les hacía muchas preguntas. ¿Sí? ¿Hubo ese ejercicio? Sí, como entrevistas. Igual te lo quiero, pero también me interesa saber, por ejemplo, no sé, en la época del colegio, tú tenías un grupo de amigos de hombres, o te juntabas indistintamente con hombres o mujeres, o te juntabas con solo mujeres. Porque siento que sabes mucho de los hombres, digamos, como de cómo pensamos de estas contradicciones. Mencioné lo del taller de Zambra porque cuando escribí La Karen en ese taller, me acuerdo que él comentó eso y me dijo, se nota que conoces mucho a los hombres. Sí. Y igual, como mi pensamiento interno fue como, igual, no sé qué tanto conozco a los hombres o reconozco la masculinidad en mí, ¿cachai? Como, porque, no sé, entre mis propias investigaciones, mis propias reflexiones, ¿cachai? Como que digo, pucha, al menos los personajes que quiero trabajar tiendo a creer que la masculinidad y la feminidad, así como nos la han explicado, son significados muy sólidos, ¿cachai? Claro. No son tan así. Y en ese no ser tan así va como un poco mi apuesta, ¿cachai? Es decir, como bueno, vamos a poner como esta sensibilidad, este deseo muy erótico en un personaje masculino, ¿cachai? Y claro, y terminan diciéndome como, oye, parece que uno se pierde al hombre, y digo, bueno, acierto en y que también tú lo sabes, como el género es una construcción social. Es más fluido, claro. Es más fluido, ¿cachai? Como quizás la masculinidad, como la entendemos, es precisamente no llorar, ¿cachai? Y la feminidad, como la entendemos, es querer besar a hombres, ¿cachai? Claro. Como ambas ideas, si las digo así, son estúpidas, pues, las dos posiciones. Claro, ¿cachai? pero como... si se ensamblan... Sí, conversando ahora me recuerdo de otro libro que me encanta y que también tiene esta carga, que es Las memorias de Adriano de Marguerite Yourcenar, que fue el primer libro que yo leí que me sorprendió mucho porque, bueno, es un libro que está atravesado por una relación homosexual entre Adriano y su efebo, que es Antino, pero claro, ellos son hombres, pero se aman de una forma que al mismo tiempo es muy amistosa,
se quieren mucho y en, en Reinos, bueno, no hay una relación así probablemente tal, pero sí está este juego ambiguo, ¿no? De Sí. hombres que en son como muy hombres, pero al mismo tiempo tienen todas estas tensiones homoeróticas, que me parece que es súper interesante ese trabajo y que lo hagas tú como mujer, como Romina Reyes. Como Romina Reyes me parece bien, y tenía esa curiosidad, así como quizás la Romina se crió en un entorno como solo hermanos, solo hombres y por eso cacha. No, nací en Chile. Nací en Chile en 1988, Santiago. Soy muy machista. Ya. Suficiente Vamos, para entenderlo. vamos a otra pregunta. Me interesa también otro de los puntos que yo siento que llaman mucho la atención del libro y que a uno se le quedan pegados y que después uno queda pensando en Reinos. Eso es lindo de un libro de cuentos, la permanencia del cuento en la cabeza del lector. Y este libro tiene muchas escenas de violencia sexual, o sea, no sé si muchas, pero tiene, que te dejan, bueno, partiendo por el primero, pues, pero larvas también, ¿no? Y ahí tiene una escena que es así heavy. Y me gustaría también saber cómo tú vas trabajando este tema, estas sexualidades cruzadas por la violencia. Que me parece que es un tema súper interesante y que de pronto se descarta, se vuelve un tema tabú, ¿no? Es como algo de lo que no se debería hablar, ni en un cuento, ni en una conversación, y tú, súper chica, lo abordaste y saliste jugando así súper bien. Sí, no sé. Para mí, recuerdo que fue muy conflictivo como escribir de violencia y hasta cierto punto como encariñarme con personajes, como me pasa con Alejandra de Reinos. Me acuerdo mucho como haber estado en el momento que escribí el libro y como pensar mucho en los personajes, así como sentirlos casi como una presencia cuando iba a la U y hacer como... Y tenía ese personaje muy presente y hasta cierto punto decía como, ¿por qué le estoy haciendo esto? Como si me cae bien, ¿cachai? Como es raro, a lo que voy es raro, no sé como qué respuesta iluminadora puedo dar respecto al tema. Creo que entra dentro de los misterios para mí de la literatura, porque como en el fondo una logra entrar a esos temas tan densos, ¿cachai? Escribirlos bien, ¿cachai? Claro. Salir como jugando, como decís tú, ¿cachai? No sé, creo que también va como en la idea de que lo personal es político, que lo íntimo es político, es como iluminar un poco esos espacios. Si tú iluminas la sexualidad de las mujeres vas a encontrar violencia, como quizás eso, ¿cachai? ¿Sí? Eso es de lo que hay que hablar, es como, o sea, sí, como las cifras sobre la cantidad de femicidios, violaciones, ¿cachai? Son decidoras, cuántos papitos corazón hay, no sé, es como, creo que si iluminas la vida de las mujeres, lo que vas a encontrar es la violencia de género. Violencia de género. Como, Y es lo que- violencia en el sexo también. Y es como, o sea, yo, claro, ahí voy como un poco las cosas de las que no era tan consciente, las que ahora soy más consciente. Yo ahora soy una activista feminista, como reconocida, ¿cachai? Tengo más claro mi discurso. También en ese momento yo no sé si me decía a mí misma feminista, ¿cachai? Como, no sé si había un afán de querer mostrar ciertas cosas. Ya. Yo al final del día lo que estaba buscando igual eran historias interesantes, ¿cachai? Sí, po, sí. Y me parecía interesante, como desde el morbo, desde el sexo, ¿cachai? Como... con Julio yo no estaba tan consciente de decir como, oh, esto es una violación, es como una wea funada, es raro, qué sé yo, como, porque quizás yo misma también estaba en ese discurso de como, esto es raro, ¿cachai? Pero del esto es raro, a esto es una violación, ahí hubo Es que, claro, 2018 de por medio, exacto, ¿cachai? o sea, hubo 10 años cuando escribiste Reino. Todos escuchamos historias, por ejemplo, de gente que en un carrete abusó de una mujer porque estaba curada y estaba súper normalizado. Y claro, después hay un cambio de eje y al volver a leer este cuento de años después, el Julio, claro, es demasiado evidente que es un abuso y es un abuso horrible, pero al mismo tiempo es interesante porque todo lo que hay antes del cuento es construye un personaje que es complejo, lo decía, ¿no? Es un hombre que es sensible, que le duelen cosas, que quiere amar, querer, es muy contradictorio, ¿no? Pero es como el antihéroe, po. Sí, Claro. las narrativas de los últimos 20 años están llenas de antihéroes. Creo que es un poco lo mismo, ¿cachai? Solo que quizás para mí como escritora o ciertas lecturas dirán, bueno, nunca fue un héroe, ¿cachai? Es como una persona claro. normal y de repente, para mí también ahí está el juego como literario de hacerte entrar en un personaje, en una historia, leyendo un diario de vida, no sabéis bien a qué va, no sabéis bien qué estáis leyendo y de repente como lo que te quiero mostrar en el fondo es como, y que siempre te he estado tratando de mostrar es como el lado horrible de un personaje
Solo que llega un momento de máxima tensión dramática donde se manifiesta de manera como brutal. Y luego el cuento se acaba y... juzgue usted. Juzgue Que usted. me parece súper interesante porque al principio de la entrevista me estáis muy contando acerca del misterio de escribir, que habían cosas que se te habían olvidado, que al volver a escribir. Pero ahora cuando me das esta respuesta es como, siento que lo tienes súper claro cómo funciona la máquina, los engranajes de contar una historia, ¿cachai? Es bonito que tenga esa doble, no una bipolaridad, sino una bidimensionalidad. Claro, claro. ¿Cachai? Como acercarse al relato. Nos queda poco tiempo, sin embargo, también me interesa mucho que nos cuentes acerca de tu visión del cuerpo en las historias, que también siento que en Reinos está muy presente lo corporal, ¿no? Hay, no sé, hay como escenas donde gente que come, que vomita, que le pasan cosas con el cuerpo está muy presente en Reinos, y siento que también esa es otra cosa chora, otra cosa linda que tiene el libro, ¿no? Como ese acercamiento al cuerpo que de pronto en la narrativa chilena no hay tantos escritores que trabajen el cuerpo como tema como lo haces tú, ¿no? Pienso que eso también es súper interesante de Reinos y algo que no había visto en mi primera lectura hace 10 años, pero que sí lo vi ahora, ¿no? Como que me gusta que hables del cuerpo en tus historias y cuéntanos acerca de eso, del cuerpo en tus relatos, de tu visión del cuerpo, de los cuerpos. El cuerpo es como muy fundamental en la escritura femenina en general porque es la verdad corporal donde en última instancia se verifica como el género. ¿Ya? La existencia del género es corporal. Y creo que también tiene que ver con la idea de iluminar lo íntimo, que más íntimo que el cuerpo. Creo que todo como que trabaja a la hora de querer como construir un imaginario femenino, ¿cachai? Quizás cuando hablamos de las voces masculinas, que como en el fondo todo lo que hay detrás de Reinos es una visión, es una autora femenina, es una Claro, narradora femenina, exacto, ¿cachai? exacto. Como que está viendo la feminidad incluso en la masculinidad, Claro. ¿cachai? Iluminando la violencia y ahí como para que todas esas historias sean posibles hay que iluminar el cuerpo también, po. Interesante, porque pienso, claro, en Julio, que Julio es un cuento que es muy mental en toda su primera, en toda esta etapa, digamos, donde tú le vas sumando capa y vas cargando el personaje. Me parece que es un cuento muy de meterte en la cabeza del personaje, pero después el clímax, el desenlace, es una situación muy del cuerpo. O sea, Claro. es literalmente el cuerpo, ¿no? El cuerpo mordido, el cuerpo Claro, sangrando, claro. los Sí. fluidos, el semen, la boca. Es como, no estoy spoileando el cuento, solo le estoy... No lo spoileé. No lo spoileé. Es que es un gran Como cuento, es un gran palabras cuento. claves, palabras Di claves. di muchas palabras claves porque de verdad es un cuento que me parece muy interesante. Pero claro, tiene eso, como de lo qué lindo lo dijiste, era para iluminar el género. Puedes volver a hablar. Vamos a hacer rewind, sí. Eso. No, pero esa frase va a ser titular de la entrevista. Está bueno, como que el cuerpo, hay que pasar necesariamente por el cuerpo, ¿no? Como, Sí. wow. Oye, última pregunta. ¿Vas a volver a escribir cuentos? ¿Te interesa el cuento como formato? Leí por ahí que... Te escuché por ahí decir que el cuento en nuestro país, bueno, no solo en nuestro país, pero en nuestro país era como un formato medio B, como que la gente esperaba que los escritores escribieran novelas. Ah, sí. Y me interesa conocer tu reflexión respecto a eso. Sí, lo que menciona es una columna que escribí para Ritmo Media, donde hablo de algo que me pasó. A ver, ¿qué te pasó? ¿Qué te pasó? Que en una reunión con una editora me estaba así como muy como quiero trabajar contigo, no sé qué, que estoy escribiendo, y le dije un libro de cuentos, y fue como, ¿Fue la Claudia? no, obvio que no lo voy a decir. Y como que me abre la cuestión, no soy editora, no trabajo en editoriales, pero parece que hay más como interés comercial por editar novelas que cuentos. ¿Ya? Sí, o sea, el sentido común me hace decir, bueno, debe ser porque venden más las novelas, ¿cachai? ¿Y por qué no venden los cuentos? No tengo la respuesta. Yo sí me gustan mucho los cuentos y sí, sigo escribiendo cuentos. ¿Vamos a tener un segundo volumen de cuentos? Sí, sí. O sea, Sí, pienso por ejemplo... Cuando alguien me pesca. Ah, Cuando ya. alguien me llame. Oh, pobre Romina Reyes. Nadie Cuando alguien me la llame pesca para- publicando revisión 10 años después. Cuentito.
No, pero sí, me gusta mucho el cuento, estoy preparando un libro de cuentos. ¿Sí? Sí, y igual en este momento no estoy así como, no estoy como apurada por nada, digamos. Tengo proyectos, están ahí, pero si algo me han enseñado 10 años de literatura es que la literatura es lenta y que hay que darle a los trabajos el tiempo que tengan que No, no pasar. necesariamente hay que apurar el libro. No, porque, y a esto voy un poco, y recordando lo que decía la columna, del fondo es como, pucha, obviamente van a haber formatos que atraen más que otros, pero cualquier libro va a ser atractivo si tú lo vendís bien, ¿cachai? Como, Claro. y en el fondo... Claro, pero tú decías que estaba este estigma sobre el libro de cuentos que en el fondo le requería menos esfuerzo al escritor. Claro, claro. Como que era más fácil porque, claro, bueno, me imagino que estos cuentos no los escribiste en un día, ¿no? Como que, No, claro, es que son distintos, como que para mí entra en el tipo de discusiones irrelevantes, porque es como, son distintos géneros, son distintas intensidades, como ponerte a debatir también si te toma más trabajo escribir un poema o una novela, ¿cachai? Como, ¿cómo lo comparáis? Claro. Simplemente es distinto, ¿cachai? Sin embargo, existe ese sesgo, ese Obvio, de que la también, novela... o sea, y la poesía es la que se compra menos que cuento y se compra menos que novela también. Ah, yo ¿cachai? voy a contar una infidencia, ya que tú no quieres revelar el nombre de la editora. Pero yo una vez estaba conversando con la editora de Eterna Cadencia. Ellos publican a Federico Falco, que es un gran cuentista, también lo publicó Montacerdo acá en Chile. Y ella me decía que en Inglaterra había mucho interés de publicar a Federico Falco, pero que no querían publicar sus cuentos, que querían publicarle una novela. Y ella me decía, pero yo, ¿cómo les explico esto en inglés, hijos de puta? Así me dijo. Que Falco es un escritor de cuentos y un estupendo escritor de cuentos y escribe cuentos largos, digamos, tiene Claro. cuentos de 40 páginas y que no quiere hacer una novela. ¿Cachai? Como... Y claro, pensando en tu caso, bueno, tú igual publicaste una novela, pero me interesa, claro, me encantaría volver a leer libros de cuentos tuyos, ¿cachai? Como... Se viene. ¿Se viene? Hay uno ahí. Sí, pero ¿de aquí a cuánto crees tú que va a estar ese libro para poder tenerlo y leerlo? 2 años. ¿2 años? 2 años. ¿Sí? Así mi oráculo literario Dice pronostica 2 años va a estar ya. Sí. Ya, pues bueno, nos volvemos a ver en 2 años, entonces nos reencontramos en 2 años. Romina, te quiero agradecer por tu tiempo, felicitar a Overol por haber hecho este rescate, de verdad. Si no han leído Reinos, vayan a su librería amiga, lo encuentran en La Flor de Papel, hago el placement, product placement. Para que lo busquen, de verdad está buenísimo, buenísimo. Además, obviamente las ediciones de Overol son bellas, Sí, tienen buen un trabajo. catálogo precioso. ¿Te quieres despedir, hacer algún anuncio, mensaje, besos? Chao, chao. Chao, chao. Ya, yo soy Luis Cruz. Ah, hay aplausos. Ya no voy a... Escuchen los aplausos para Romina, por favor. Yo también voy a aplaudir a Romina. Soy fan de Reinos. Ya, ahora sí me despido. Soy Luis Cruz. Beso, abrazo y chao, chao, chao. Es mi lugar, llego sin disfraz.